Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la webinar de DOCSIS 3.1. Estamos con Rubén Sea y Celeste Longo, que son nuestros especialistas. Mi nombre es Alfredo Tutolo, del sector Gestión del Aprendizaje en relación con la industria, para los que no me conocen. Antes de comenzar, les solicito si pueden silenciar los micrófonos. Las preguntas las pueden ir escribiendo por el chat y al final va a haber un espacio para preguntas. Comenzamos. Bueno, estos son los temas que vamos a abarcar en la primera parte. La definición de DOCSIS, para los que no lo tienen tan presente, es un estándar que se promulgó alrededor del año 98, cuando se pusieron de acuerdo en la industria, laboratorios, proveedores y operadores muy importantes que decidieron justamente tener un estándar para la interoperabilidad de los distintos equipos de diferentes marcas. Cosa que antes de este momento, cada distintos vendors tenían su sistema propietario. Bueno, DOCSIS es una sigla, básicamente especificación de interfaz para servicios de datos sobre cable. DOCSIS se utiliza en el esquema de una red HFC para establecer la comunicación entre el hub y los cable modem de los clientes. La nube simboliza la red de fibra y coaxial. En este espacio es donde utilizamos el estándar DOCSIS para poder tener comunicación de datos en redes HFC. DOCSIS fue evolucionando desde la primera versión, la 1.0, hasta la 3.1 que vamos a comentar hoy. La primera actualización 1.1 básicamente introdujo calidad de servicio, que fue lo que permitió dar, entre otras cosas, telefonía. La versión 2.0 mejoró también los mecanismos de calidad y servicio y aumentó la capacidad del upstream. La 3.0, que es la que está difundida en toda la compañía, introdujo el concepto de channel bonding, o sea que a diferencia de la 2.0, los cable modem pueden utilizar varios canales en el downstream y también varios canales en el upstream simultáneamente. Bueno, esto permitió una gran mejora y un aumento de la capacidad de nuestras redes. Finalmente, DOCSIS 3.1, que se estandarizó en el 2014, introduce un cambio bastante radical porque se aplica el concepto de OFDM, se amplía el rango de frecuencias, digamos, habilitadas en cuanto al downstream, y también adopta otros split, o sea, aumenta la capacidad de la banda de retorno, apuntando a obtener un downstream de 10 GB y un upstream de 1 GB. Este es un resumen de las características de DOCSIS 3.0. La última columna, que es la que se parece más a nuestra red, con un downstream entre 80 y 1 GB. Si consideramos bonding de 32 portadoras, tenemos una capacidad de 1.25 GB en downstream. Y si miramos el upstream, considerando la posibilidad de tener hasta
8 canales de upstream, la capacidad estaría rondando los 240 megas. Bueno, como ustedes saben, la tendencia siempre es a incrementar la velocidad de nuestras redes. Acá hay un cuadro resumen de lo que se espera en los próximos años. Y se ve que no estamos muy lejos de valores de comunicación del orden de 5 GB a 10 GB algunos años más adelante. Entonces los objetivos de DOCSIS 3.1 son permitir a la red HFC competir con FTTH, lograr velocidades en principio de 5 gigabits por segundo a nivel del cliente y 1 gigabit en upstream. Esa es la tendencia y en esa carrera está nuestra compañía como todas las demás a nivel mundial. Cuando quieras. Ahí continúa mi compañero. Como quiera, digo. Bueno. No hay problema. Bueno, buenas tardes. Ahora un poco nos vamos a meter en el mundo de DOCSIS 3.1. Creo que lo anterior fue un repaso más que nada para entender de dónde viene todo esto y viene bien para entender lo diferente, lo nuevo que agrega DOCSIS 3.1, que en principio incorporar un bloque FDM es algo que en la red HFC hasta ahora no se tenía. Es un concepto y una técnica completamente diferente, nueva parametrización, nuevos valores y nuevas cosas a medir en la red distintas a lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también agrega mecanismos de corrección de errores que nos va a permitir tener quizás órdenes de modulaciones un poco superiores a lo que teníamos hoy, con una condición de red como las que tenemos actualmente. Y lógicamente, fundamentalmente lo que se requiere es para cubrir esta demanda de ancho de banda, necesitamos hacer cosas diferentes, hacer técnicas de transmisión diferentes, que justamente es lo que DOCSIS 3.1 nos agrega ahora, ¿no? ¿Qué pasó con este? Entonces, basado en esto de ampliar un poco el ancho de banda y poder tener bloques FDMs y con eso poder lograr algún orden de modulación más, y que los cable modems aparte van a operar con la single carrier QAM como lo hace hasta ahora DOCSIS 3.0, también esos modems van a operar simultáneamente con estos canales OFDM, ¿no? Con lo cual aumenta mucho la capacidad que va a tener tanto en upstream como en downstream. El tema es, supongamos que hoy tenemos hoy tenemos una red 3.0, la idea es ¿por qué surge todo esto, ¿no? ¿Por qué surge un cambio en la técnica de transmisión y demás? Y cómo lo podríamos hacer haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora, que es poniendo cada vez más single carrier QAM a la red, teniendo, bueno, como lo pueden ver ahora, aparte, compartiendo ese espectro con el resto de los servicios, como es el video digital, como es los canales analógicos y demás, ¿no? Perdón que voy y vengo. Bien. Una de las formas que tenemos para aumentar el ancho de banda tiene que ver con los órdenes de modulación, ¿no? Con cuántos bits por símbolo puedo agregar
en nuestras transmisiones, ¿no? DOCSIS 3.0, como saben, tenía un máximo, tiene un máximo de 256 QAM, ¿no? Y eso es por norma, y eso viene así desde algunas versiones anteriores de DOCSIS, con lo cual hoy por hoy un single carrier QAM no lo puedo modular más que en 256 QAM. Entonces, y por otro lado tenemos canales que tienen un ancho de banda de 6 MHz, una single carrier QAM como cualquier otra señal digital, tanto sea de video o DOCSIS, tiene un espacio fijo que son esos 6 MHz, no lo podemos cambiar, con lo cual esta es simplemente un slide que muestra un ejercicio de tener distintos órdenes de modulación en ese mismo espacio del espectro, esos 6 MHz, con lo cual ahí lo que pueden ver es que usando una técnica de 64 QAM, 256, 1024 o 4096, podemos obtener anchos de banda diferentes que, por lo que se ve, tampoco es que sean tan significativos, ¿no? Aumenta el ancho de banda, es verdad, pero quizás con esto solo no alcanza para cubrir una demanda de 5 GB de servicio de mucho ancho de banda realmente. Igual, bueno, esto es un poco como se ven los esquemas de las distintas modulaciones. Como sabrán también, cambiar el orden de modulación no es gratis. Eso requiere de unas condiciones de la red que tienen que tener la posibilidad de poder soportar estos órdenes de modulaciones, básicamente porque, como ven acá, la diferencia entre un 64 QAM y un 256, que es para que sea más esquemático, ¿no? Las áreas de decisión de cada uno de esas palabras, de esos símbolos, cada vez se hace más chico, con lo cual requiere tener un MER mayor, requiere tener una condición de la red que es realmente, cada vez se hace más difícil obtenerlo, ¿no? Al menos con las técnicas de corrección de errores que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es si era necesario hacer todo esto, si todo esto lo podíamos hacer con DOCSIS 3.0, básicamente. Entonces, si yo quisiera dar estos 5 GB con esta single carrier QAM de DOCSIS hasta ahora, moduladas en 256 QAM, la realidad es que necesitaría 131 canales para poder dar eso. Esos son más o menos 786 MHz, que es prácticamente toda la capacidad de la red. O sea, para eso necesitaría que toda la red esté destinada a portadoras de DOCSIS, y tendría que hacer reclamo de todo, reclamación analógica, reclamación digital y demás, ¿no? O sea, la realidad es que tenemos que seguir conviviendo con el resto de los servicios. Y por otro lado, ¿qué pasa en el upstream? El upstream es mucho peor, digamos, porque hoy por hoy tenemos un espacio que va de 5 a 42, en algunos casos va a poder ir de 5 a 85, que tengo portadoras de 6,2 moduladas en 64 QAM, no puedo hacer más que eso, que podemos tener una carga útil más o menos de 27 megabits por segundo, con lo cual para dar servicios de 1 giga en el upstream necesitaría 37 canales de 6,2. 37 canales de 6,2 necesitaría 230 MHz en el upstream para poder soportar eso. Eso es absolutamente imposible. Hoy las redes son hasta 42 y 85, no podría tener tanto. ¿Ok? Entonces,
ya metiéndonos un poco más en lo que es 3.1, ¿qué es el OFDM? El OFDM es una técnica de transmisión que tiene que ver con la multiplexación ortogonal en el dominio de la frecuencia. Es una técnica que no inventó DOCSIS 3.1, esto es algo que se viene utilizando en muchas tecnologías, muy conocidas por nosotros, como puede ser el Wi-Fi, el WiMAX y el ADSL y demás. Esto no es una técnica nueva, ¿sí? Es nuevo en las redes de HFC, pero no es una técnica nueva tecnológicamente hablando, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los beneficios que otorga poner bloques OFDM en la red? Básicamente lo que tiene es una mejor eficiencia en la transmisión, porque más allá de tener, vamos a ver que vamos a tener canales que van a superar esos 6 MHz, con lo cual también es todo un cambio de paradigma en las redes HFC. Lo que permite es, al tener esta ortogonalidad, tener una especie de superposición de subportadoras. O sea, un bloque FDM se compone por pequeñas portadoras que son ortogonales entre sí. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos un pico en una portadora, las adyacentes están en cero. Básicamente esa es la magia de todo esto, ¿no? Con lo cual, lo que ganamos en cuanto a eficiencia de la frecuencia es que eliminamos tantos hertz utilizados en las bandas de guarda, ¿sí? En este caso, al tener canales que superan esos 6 MHz, el canal 6 MHz también tiene sus bandas de guarda. Al tener bloques de 96 MHz o 192 MHz, solamente en ese bloque voy a tener 1 MHz de guarda en cada uno de los extremos, tanto en el inicio como en el fin, con lo cual aprovecho muchísimo más el espectro en ese sentido, ¿sí? Estos bloques que pueden ir de 24 MHz a 192, después vamos a ver cómo lo tenemos implementado en nuestra red y por qué. Están compuestas por lo que se llaman subportadoras, ¿sí? Por ahí en documentos o mismo en instrumental y demás, lo van a ver como FT. Básicamente esto hace referencia a la cantidad de subportadoras, que es una sigla en inglés que es la portadora la transformada rápida de Fourier. Fast Fourier Transformer. Que en el caso de tener un bloque de 192 MHz, de tener la totalidad de esas subportadoras, que van a ser 7600, en el caso de tener un espaciado de 25 kHz, y van a ser 3800 en el caso de tener 50 kHz de ancho de cada una de esas portadoras, ¿sí? Obviamente que esto ya nos indica que el espaciado de subportadoras o FT va a tener que ver específicamente con la eficiencia o la capacidad que yo le pueda sacar a este bloque OFDM, ¿sí? En principio, para hacer nuestros primeros pasos, obviamente, vamos a utilizar espacios de subportadoras de 50 kHz, básicamente para hacer una transmisión más robusta, pero hay que tener en cuenta que esto tiene un impacto directo en la capacidad de ese canal OFDM. Esto es una de las capacidades. Sí, más que capacidades, una de las características que tiene un bloque OFDM, el cual, a diferencia de una single carrier QAM, como esto está compuesto por pequeñas subportadoras, ante
algún impairment en la red, ante algún ingreso o ante alguna eventualidad, podría yo, digamos, mutear de alguna manera alguna de esas subportadoras y dejar un espacio. En ese espacio podría, por ejemplo, también, si no las puedo mover por alguna razón, dejar portadoras de video, puedo apagar 6 MHz directamente, ahí poner una portadora, mecharla ahí en el medio. Tiene esa versatilidad que no podíamos tener anteriormente con la Single Carrier One. Entonces, en cuanto a transmisión, ¿qué diferencia hay entre una Single Carrier One en DOCSIS 3.0 y la transmisión que se hace en un multicarrier, ¿no? En un bloque FDM? Es que básicamente los datos que son transmitidos en una Single Carrier One son transmitidos de a uno a la vez, ¿sí? Eso significa que el tiempo que va a estar ese símbolo en esa portadora tiene que ser muy rápido, porque eso obviamente impacta en la capacidad del canal. Y hoy en DOCSIS 3.0, esos símbolos que transmito en esos Single Carrier One tienen una duración menor a 1 microsegundo. Eso es algo sumamente rápido. Con lo cual, la realidad es que esto ante ciertos tipos de ruidos, como es el ruido impulsivo, harían que destruya prácticamente todo ese símbolo y tenga que ser regenerado con los algoritmos de FEC que tenemos actualmente, que tienen una capacidad limitada también, ¿no? En este caso, la diferencia con una transmisión FDM es que se puede transmitir varios símbolos al mismo tiempo en cada una de esas subportadoras, que al ser tan finitas, o mucho más finitas de lo que son una Single Carrier One, necesito que estén más tiempo, necesito más tiempo para ser transmitido ese mismo símbolo, ¿no? Fíjense que la diferencia que hay en cuanto está siendo transmitido el mismo símbolo, en el caso de que uno es menor a 1 microsegundo, el otro nos lleva entre 20 y 40 microsegundos. Con lo cual lo hace un poco más robusto a temas de ruido impulsivo, incluso al ruido de ingreso, que en el caso de la Single Carrier One, como se ve esquematizado ahí, le puede pegar a todos los símbolos a la vez. En este caso, le pega específicamente a un símbolo que puede ser regenerado, o si tengo un ingreso importante, directamente una de las alternativas, digamos, para atacarlo de manera inmediata es poder mutear esas subportadoras hasta que se va a arreglar el problema, se hace el ajuste de la red y dejamos de tener ese ingreso, ¿no? Entonces, lo hace justamente más robusto, no solo la característica de ser transmitidos varios símbolos al mismo tiempo, sino que los algoritmos de corrección de errores son también muchísimo más robustos, que ahora los vamos a ver un poquito más. Básicamente lo que hay dentro de un bloque FDM son estas subportadoras que se utilizan para la transmisión de datos de los clientes, pero aparte hay cierta cantidad de esas subportadoras, que las vamos a llamar pilotos, que tienen distintas funciones, ¿sí? Esas funciones las vamos a ver un poquito más adelante, y aparte hay un espacio reservado dentro de ese bloque FDM que nos va a servir para la comunicación de mensajería DOCSIS entre el CMTS y los cable modems.
Dentro de esos pilotos se encuentran lo que denominamos pilotos continuos, que básicamente son siempre las mismas subportadoras, están fijas, tienen la característica de tener unos CDB por encima de las subportadoras que se utilizan para la transmisión de datos hacia el abonado, pero esta tiene una función particularmente de sincronizarse en fase y frecuencia. Y por otro lado, una cosa muy importante que sirven para poder identificar dónde está ese espacio reservado de comunicación entre el CMTS y el cable módem dentro de ese bloque de OFDM. Ese espacio se llama PLC, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente una de las funciones más importantes que tiene esto es ayudar al módem a encontrar dónde está ese PLC. Otro de los pilotos que se utilizan son estos pilotos dispersos o dinámicos, que básicamente se utilizan, estos no son fijos, estos van cambiando símbolo a símbolo. Esto significa que, perdón, los anteriores eran configurables, o sea, yo puedo configurar la cantidad de pilotos fijos, esto no, esto vamos a tener un piloto de estos cada 128 subportadoras, y ahora van a ver por qué tiene sentido esto, porque la realidad es que estos pilotos se van a ir corriendo a medida que se transmite un símbolo, ¿sí? Con lo cual, en muy poco tiempo, estos pilotos pueden recorrer todo el bloque FDM. Es algo que va como girando, ¿sí?, constantemente en ese bloque FDM. Y básicamente para lo que sirve es para, por ejemplo, hacer una medición de MER por cada subportadora, ¿sí? O sea, esta medición que nos brinda tanto los instrumentales como los mismos equipos, tanto cable modem como CMTS, están basados en estos pilotos que son dinámicos, que van corriendo, o sea, en un símbolo voy a utilizar una determinada subportadora como piloto, y al símbolo siguiente va a ser la de al lado, y así se va corriendo sucesivamente hasta recorrer continuamente todo el bloque FDM. ¿Sí? Por supuesto, están excluidos de este dinamismo, de estos pilotos, los pilotos continuos y mismo el PLC. ¿Sí? O sea que esto va corriendo sobre las subportadoras de transmisión de datos hacia el abonado. Bien. El PLC es lo que habíamos mencionado anteriormente, significa Physical Link Channel, y son las subportadoras de comunicación entre el CMTS y el cable módem, ¿sí? Y van a ver que es un espacio reservado de 6 MHz, pero la realidad es que lo que se utiliza para comunicación entre el CMTS y el cable modem son nada más que 400 kHz, ¿sí? Y estos 6 MHz, aparte de componerse por estos 400 kHz que están centrados, están en el medio de esos 6 MHz, tienen a los costados 4 pilotos fijos que van a ayudar al módem a poder encontrar esas subportadoras en esos 400 kHz para la comunicación. Esto es básicamente como cuando vamos por la autopista y estamos llegando al peaje, que empiezan a aparecer las líneas en el asfalto y cada vez se hace más continuo hasta llegar al peaje. Esto básicamente es parecido a eso. Se van haciendo cada vez más juntas
cuando llegamos a los 400 kHz del PLC. Que en el caso de haber seleccionado un espaciado entre líneas, un espaciado entre subportadoras de 50 kHz, van a ser 8 subportadoras, en el caso de 25 van a ser 16, pero siempre van a ser esos 400 kHz, que aparte tiene otra característica, que están en una modulación muy baja, están en 16 QAM, porque justamente lo que tenemos que hacer es que esa comunicación entre el CMTS y el cable modem sea lo más robusta posible, ¿sí? Inclusive si el bloque FDM está transmitiendo en 1024, en 4096 o lo que sea, esto siempre va a transmitir en 16 QAM. Bien. Algo que agrega también, y súper importante, 3.1 con el agregado del bloque FDM, es un nuevo algoritmo de corrección de errores que se llama LDPC, ¿sí? LDPC significa Low Dense Parity Check, ¿sí? Es un algoritmo que tampoco es nuevo, es algo que se viene utilizando también en otras tecnologías como Wi-Fi y demás. Es un algoritmo que se inventó en el año 60, que no se utilizó hasta ahora porque realmente requiere un poder de procesamiento que encarecía demasiado el hardware, básicamente, ¿no? Tanto en el CMTS como mismo en los cable modem. Con lo cual, con los chipsets que teníamos hasta ahora con 3.0, realmente utilizar LDPC iba a ser mucha carga, mucho procesamiento y obviamente lo encarecería muchísimo. La realidad es que esto es una también de las magias del DOCSIS 3.1, que tiene que ver con que, a diferencia del algoritmo de FEC que teníamos anteriormente, que era Reed-Solomon, utilizando esto, podríamos, justamente lo que nos permite tener órdenes de modulación superiores con la misma condición de red. Esto agrega aproximadamente una ganancia de entre 3 y 6 dB en lo que es el MER, con lo cual nos permitiría órdenes de modulación superior en la misma condición de red. También esto agrega algo que también se utilizaba en las versiones anteriores, que es el entrelazado, pero en el caso específico del OFDM, lo que se puede hacer en la transmisión es que ante una ráfaga de bits que tenga que enviar, o un bloque de transmisión que tenga un cable modem en particular, ese bloque lo puedo fragmentar y dividir en las distintas subportadoras para justamente después, en caso de tener alguna pérdida por algún ruido o lo que sea, poder, el algoritmo poder reconstruirlo, ¿no? Bien. Si bien esto, que es otro parámetro del bloque FDM, que se llama cyclic prefix, y por ahí lo van a escuchar mucho, si bien es algo que no es algo que podamos salir a medirlo y demás, tiene un impacto bastante importante sobre la capacidad del bloque FDM. Básicamente lo que es como una guarda entre un símbolo y el otro, ¿sí? En vez de terminar un símbolo e inmediatamente empezar el siguiente, lo que se hace es separarlos un poco, poner entre medio una copia del inicio del
el símbolo anterior y transmitirlo de esta manera. ¿Para qué es esto? Básicamente para evitar la interferencia intersímbolos, ¿sí? Y hacer más robusta esta transmisión. Como todo, cada vez que ponemos algún método para asegurar la transmisión, tiene un impacto en el ancho de banda, con lo cual la realidad es que el valor de cyclic prefix que nosotros pongamos va a tener un impacto directo en el ancho de banda en la capacidad de ese bloque FDM, ¿sí? Cuando hablamos de transmisión de símbolos, ¿sí? Básicamente, en definitiva, lo que estamos hablando es de tiempos, ¿sí? El cyclic prefix en realidad es tiempo de transmisión, con lo cual ese tiempo también se puede traducir a números de muestras. Eso es lo que muestra ahí un poco la tablita esta, ¿no? Lo que es configurable en realidad es número de muestras, pero tengan en cuenta que siempre en definitiva lo que estamos hablando es de tiempos en microsegundos. Este valor puede ir de un valor muy chiquito, que es 192, a un valor más grande, que es 1024, y que la realidad es que son tiempos que yo podría estar utilizando para transmitir símbolos reales de transmisión digamos, del cliente, que al hacerlo más extenso, hago más robusta la transmisión, pero también, en definitiva, estoy perdiendo cierto porcentaje de ancho de banda. Otra cosa que se agrega es el NSP o el Next Code Word Pointer, que como habíamos hablado anteriormente, estos code words, estos bloques de transmisión que pueden tener estos clientes, pueden estar dispersos en distintas subportadoras, con lo cual lo que se necesita para poder hacer una concatenación después de cada uno de esos code words es un puntero. Es un puntero al próximo code word, que es esto de lo que se trata. Estos punteros que también tienen una modulación más robusta que la propia transmisión del cliente, también nos va a dar una idea de la salud de esa red, ¿no? O de la salud de esa transmisión, ¿no? Por ahí van a ver que esto es algo medible, eso es algo que por ahí un medidor me puede reportar un valor del NSP y tiene que ver con esto, con que si está todo disperso y yo no entiendo o el cable modem no puede identificar o no puede decodificar este NSP, no va a poder hacer no va a poder saber a dónde ir a buscar el resto de información que está siendo transmitida. Otra de las cosas muy interesantes que agrega esta transmisión en OFDM, o esta transmisión también en DOCSIS 3.1, es el tema de los modulation profile. Como saben, hasta ahora en 3.0, la modulación en una single carrier QAM era fija. O es 256 QAM o es 64 QAM, pero trabajan todos de la misma manera. Si se configura la portadora en 256 QAM, es 256 QAM para todo el mundo y hay que tener las condiciones de red necesarias para que esa transmisión tenga la tasa de error que queremos que tenga. Con lo cual, si la red está en condiciones de poder modular más alto, en definitiva vamos a seguir modulando en 256, porque no hay otra opción. En DOCSIS 3.1 se pueden agregar modulation profiles. ¿Qué significa eso? Es que un cable modem puede modular
en las opciones de modulación que le configuremos al CMTS. ¿Sí? Entonces, podemos agregar, por ejemplo, 3 perfiles de modulación. Simplemente es un ejemplo, que sea 1024, 2048 y 4096. Y dadas las condiciones de la red, ese módem puede modular en cualquiera de esas 3. Si y obviamente, ¿qué es lo que va a determinar cada una de estos órdenes de modulación? Lo va a hacer el MER que tenga ese cable modem en particular, ¿no? en ese bloque FDM. Por eso acá se está mostrando esa tablita donde, por ejemplo, con 34 dB podría estar modulando en 1024, con 37 en 2048, con 41 en 4096. Hoy, si tengo 41 dB de MER, voy a seguir modulando en 256, no hay alternativa. Esto lo que nos permite es, justamente, si estamos bien y superamos esos 34 dB, tenemos la posibilidad de subir órdenes de modulación. Más allá de que de por sí, en 34 dB, gracias al LDPC, puedo estar modulando en 1024. Y lo interesante de esto también es que puedo modular de manera distinta cada una de esas subportadoras. Lo que no significa que un módem va a recibir distintas modulaciones en cada una de esas subportadoras en la cual se le está transmitiendo datos. O sea, un cable módem solamente trabaja en un modulation profile a la vez. ¿Sí? Si el módem eligió, por ejemplo, el Modulation Profile 2 que estamos viendo en 2048, todas sus portadoras van a estar moduladas en 2048. Lo bueno es que el módem de al lado, o el módem vecino, puede llegar a tener una condición de red distinta y puede estar, por ejemplo, modulando en 4096 y otro módem también desde ese mismo grupo de servicio puede estar modulando en 1024. ¿Sí? Estos cambios de modulaciones y estados de la red son informados por el cable modem hacia el CMTS con la misma mensajería que se utiliza hoy para notificar el partial service, que son los cable modem status, los event status. En esos event status, el modem informa su estado, básicamente, al CMTS, tanto para mejorar su orden de modulación como para bajarla. Y otra de las cosas que también se puede hacer es, por ejemplo, como se ve en este último profile mix, que es configurar en ese bloque FDM cierto rango de frecuencia en una modulación y cierto otro en otra. Por ejemplo, en este caso que prácticamente todo el bloque está en 4096 y la última parte, que si estuviese, por ejemplo, muy cercano a los diplexers de 1 GB o 1,2, podría estar modulando en una modulación más baja. ¿Sí? Simplemente es un ejemplo. Entonces esto es un poco lo que mencionábamos anteriormente. Sobre un mismo nodo, sobre un mismo grupo de servicio, puedo tener modems en distintos modulation profiles, modems que estén modulando en distintos, justamente, orden de modulación. Entonces, un poco para ir resumiendo las diferencias de lo que teníamos anteriormente con DOCSIS 3.0 y lo que estamos agregando hoy por hoy con DOCSIS 3.1 es que veníamos trabajando con Single Carrier QAM, las QAM que venimos trabajando hace años, que la única forma que teníamos de aumentar ancho de banda era que el channel bonding cada vez sea más grande, y eso hoy tiene una limitación. Para los cable modem 3.0 eran 24
single carrier QAM, para los DOCSIS 3.1 van a ser 32 más los bloques OFDM. Entonces, en 3.1 ahora agregamos esto del OFDM. El ancho de banda en downstream, que antes lo teníamos hasta 1 GB, hoy lo podemos extender a 1,2, 1,7 opcional, y ya se está empezando a hablar de DOCSIS 4.0, en el cual vamos a tener una extensión del espectro hacia esos órdenes de megahertz. Canales que solamente podían ser de 6 MHz fijos, hoy esos bloques OFDM pueden variar de 24 a 192. En el caso particular del inicio de DOCSIS 3.1 en nuestra red va a ser de 96, va a ser la mitad de un bloque, básicamente. Órdenes de modulación que pueden superar los 256 QAM, gracias a la implementación del LDPC. Lo mismo en upstream, que hoy con 3.0 teníamos la posibilidad de llevarlo a 85 MHz. DOCSIS 3.1 lo puede extender hasta 204 MHz, y en ese espacio puedo poner bloques OFDM en upstream también. Esos bloques, a diferencia del downstream, van a ser de un máximo de 96 MHz, no de 192. También la modulación la puedo llevar de 64 QAM, que tenía anteriormente en 3.0, a 1024, y también tener estos perfiles de modulación variable. Esto es un poco cómo se está implementando muy de a poco los canales OFDM en nuestra red, que en principio la decisión que se tomó es ir al canal con los parámetros lo más robusto posible. Eso significa que van a ser soportadoras de 50 kHz, no de 25, que vamos a usar un cyclic prefix de 1024, que es como la mayor robustez que le podríamos dar en ese sentido, y se va a sumar en el espacio que va de los 900 a los 996, y hemos elegido poner el PLC al principio de ese bloque, entendiendo que podría llegar a ser el lugar más propicio en cuanto a condiciones de red, en cuanto a ruido y demás. Por eso el PLC lo vamos a tener ubicado en 906 MHz. Entonces, un poco de las pruebas y los trials que hemos hecho hasta ahora, y de la implementación que tenemos de los bloques OFDM hasta ahora, podemos ya confirmar que ante la misma condición de red que DOCSIS 3.0 requiere para modular en 256, con DOCSIS 3.1 podemos modular en 1024 QAM. Y de hecho, lo tenemos que ver como un debe, ¿no? Si las condiciones de red están para modular en 256 QAM, en DOCSIS 3.1 debe poder modular en 1024. ¿Sí? Hasta ahora, más que nada, ¿para qué se está viendo la utilización fundamentalmente de estos bloques OFDM? Para poder brindar los servicios mayores a 500 megabits, ¿sí? De 500 a 1 giga, y en el caso que podamos obtener más capacidad o más espacio en la red para seguir poniendo bloques OFDM, podemos llegar a
obtener servicios mayores también. De hecho, hoy tenemos un bloque de 96, en algún momento, si el espacio del espectro da, pues eso se puede ampliar al doble y llevarlo a 192. Bueno, esto es todo lo que teníamos hasta ahora. Creo que viene no sé si me preguntas ahora o después, o sigue Celeste. Gracias, Rubén. La verdad que muy clara la explicación. Jaime tiene una pregunta. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si el perfil A de la FDM solo alcanza para QAM 256, ¿el equipo para usar bondeo entre las CS QAM y las OFDM igualmente? Esta es la pregunta. Si el perfil A de FDM solo alcanza para 256, sí. Sí, sí. El perfil A es un perfil que, si bien se utiliza también mucho para cuestiones de mensajería y demás, y por ahí en algunos casos puede estar definido dentro de los modulation profile utilizables o no, eso depende mucho también de la marca de SMTS. Si el cable modem en el bloque FDM usa el perfil A, puede bondear con la single carrier QAM sin ningún problema. De hecho, bondea siempre con la single carrier QAM. Si, de hecho, más que nada para ver si interpreto bien la pregunta, si por alguna razón el cable modem se pusiera en partial service en el bloque FDM y se impide utilizar ese bloque FDM por un ingreso excesivo o lo que sea, el modem 3.1 trabaja con las 32 o 24 QAMs que tenga disponible ese serving group. Otra consulta. ¿Cómo es la relación de errores en LDPC en las indicaciones del equipo NX? Bueno, ahora vamos a... Sí. Celeste va a ponerle foco y va a entrar en detalle de eso. O sea, si uno... A ver, espera, a ver si entiendo la pregunta. Vos estás preguntando en los errores... No te están viendo. O sea, en el bloque FDM directamente lo que te mostraría como code error corregidos o sin corregir, o sea, que no puedo corregir, siempre responde a LDPC, porque en el bloque NX no usa, en el bloque FDM no usa Resolver directamente. O sea, la corrección de errores, cuando vos estás viendo en el ONX el bloque FDM, siempre va a ser LDPC. Exactamente. Eso es correcto, y lo más importante también es que en el ONX, corregidísimo, ¿sí? Vas a ver errores corregidos y errores sin corregir. Quizás vayas a ver que en los errores corregidos hay mucho más de lo que podés llegar a encontrar en una single carrier QAM, y eso es todo LDPC. Eso, gracias a eso, inclusive quizás sea normal ver una tasa de corregidos mayores a la de la single carrier QAM. Considerando una posible variación del RxMer en la red, el cable modem está obligado a cambiar de profile. ¿Eso genera un microcorte? Bien, si ante una variación del RxMer en la red, el cable modem lo va a informar a través de estos cable modem even status al CMTS, y el CMTS le va a ofrecer un modulation profile distinto. ¿Sí? Por ejemplo, si estaba en 4096 y le informa un RxMer mucho más bajo, inclusive podría pasar de esa modulación a un 512 o a un 256 QAM.
esto no genera un microcorte, ¿sí? Pero sí también es importante aclarar que los cable modem no van a estar constantemente saltando de modulación. No es que un símbolo lo voy a estar transmitiendo en 4096 y el próximo lo voy a transmitir en 512 y el próximo en 1024 y así sucesivamente, sino que existen parámetros de configuración, unos tiempos, donde el cable, justamente para permitir que esto no suceda, porque si hay fluctuaciones constantes y un cable modem se pasó a un modulation profile distinto, va a permanecer en ese modulation profile un tiempo razonable y configurable para que no esté constantemente justamente moviéndose. ¿Hay alguna otra consulta? Si no, comienzo a hacer esto. Vamos a hacer sumado en esta partial service, en la parte de FM, viendo los resultados de medida diferentes. Qué buena pregunta. Si se puede conocer si un modem está en percepción. ¿Se puede conocer si un modem Para está en partial mí- service sin significar Juan, el medidor? No, Que yo sepa, no. para mí no. Eso es independientemente por ahí. Exactamente. Bueno, sí. Se puede inferir, pero no creo que con el medidor. Solamente en Se el puede dar. CMTS vas a ver si está en partial service ese modem. No en el medidor, porque en el medidor el bloque lo vas a ver. ¿Mm? Que es igual a 3.0. Sí, 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 Claro, sí, vale, sí, sí. en ese sentido es igual a 13. Bien. Bueno, dejo, o te cambio de Seguimos lugar, con la parte de mediciones, que es una vista rápida sobre las mediciones que podemos hacer a nivel domiciliario. Bueno. Bueno, un poco el temario es una intro, qué se puede ver desde los modems y después cómo se puede ver en el... Bueno, Jaime, veo tu pregunta de cuándo va a haber monitoreo de Servasure del FDM, eso está medio... Están en tratativas de la puesta en marcha de NXT, pero todavía no hay una fecha concreta. Están ahí viendo. No te puedo decir una fecha, pero se están llevando a cabo reuniones. Bueno, básicamente esto es un poco lo que estuvieron viendo antes, los perfiles de sí. Es un poco un resumen de lo que explicó recién Rubén. Básicamente qué podemos ver en el medidor, que lo vamos a ver más en detalle adelante. Primero, ¿qué se puede ver desde los cable modems? Cuando ustedes entran a la web interna, ya sea de un CGA 4233, el Technicolor, o de un SAGEM 3890, pueden entrar con el usuario y la contraseña a la user interface del cable modem y ahí ven los parámetros DOCSIS. En el SAGEM, de la parte de DOCSIS, lo que ven básicamente es, aparte de las 24 portadoras, DOCSIS 3.0, digamos, la Single Carrier QAM, van a ver una portadora, en este caso 25, si hubiera 32, y el cable modem las viera, le va a decir 33. Y básicamente les muestra la frecuencia del PLC, si pudo amarrarse, digamos, a esa portadora, la potencia del bloque, digamos, el nivel, y les muestra un valor de MER que todavía el fabricante no nos explicó bien
¿Qué significa? Porque nosotros lo contrastamos con el valor de MER medido con un medidor y es totalmente distinto, entonces todavía este SNR o este MER que muestra acá está, digamos, tirado de los pelos. Y después, como último parámetro, te muestra o te debería mostrar el perfil de modulación que tomó o la modulación que está usando, pero te muestra otro, el Sachem. Así que eso es lo que se puede ver en en la interfaz de usuario del cable modem hoy. La idea es que a futuro se pueda ver lo mismo desde todos los cable modem de la misma manera y que muestren el mismo parámetro, pero bueno, todavía no está estandarizado, entonces hoy muestra esto, puede que en el futuro se pida que se agreguen cosas o que se modifiquen lo que se muestra. Después tenemos el Technicolor, el CGA 4233, que también tiene una parte en status, doxy signal, se puede ver el upstream y el downstream como en el otro, y dentro del downstream van a ver que en este caso muestra en Channel ID, vieron que les decía si hay 32 portadoras, les puede mostrar el bloque FDM como portadora 33. Bueno. Como portadora 33 o como 25, eso varía. Pero bueno, quizás en el futuro también, cuando esto se estandarice, puede mostrarse de una manera distinta. En este caso lo que te muestra también es la frecuencia del PLC, el Technicolor te muestra todas las modulaciones, los perfiles que pudo amarrar, el nivel, o sea, la potencia del bloque y el MER. Que en este caso se condice, o sea, hicimos pruebas de contrastar medidor contra cable modem y más o menos estamos en la duda de si es el MER promedio de todas o si es el MER del PLC, pero también estamos esperando que el vendor nos diga qué es lo que está mostrando. Muestra un MER, por ahora. Bueno, después estamos analizando qué umbrales usar en los medidores ONX para que también haya como un criterio unificado para toda la compañía en el cual uno ponga el medidor y si está verde es correcto, si está rojo es incorrecto. En principio, estos son unos umbrales estimativos, no son los definitivos, pero bueno, se pone como, más que nada para mostrar qué es lo que muestra el medidor y más o menos en qué valores tenemos que estar. Bueno, pasando ya al medidor en sí mismo, básicamente lo primero que hay que remarcar es que para que se vea el bloque FDM, si nunca hicimos una medición en un lugar donde está encendido el bloque, es necesario agregarlo en el plan de canales. ¿Cómo se agrega en el plan de canales? Hay que hacer un barrido, o sea, hay que imponerle un barrido que detecte el canal. Por eso, para eso ahora voy a mostrar el paso a paso básico para poder autodetectar el canal y agregarlo en el plan de canales del ONX. Básicamente lo que hay que hacer es crear una nueva orden de trabajo. Entonces, si vamos a la medición de channel check, en ID de orden de trabajo elegimos que si no hay ninguna orden creada va a ser predeterminado, si no va a estar la última orden que hayan usado, o sea, el último plan de canales. Cuando presionan ahí, ponen agregar nueva orden de trabajo, aparece ese cartelito de seleccionar orden de trabajo, le ponen un nombre, el nombre que quieren que le quede al plan de canales, y después cuando le dan iniciar a la medición va a ser el barrido de cero
como si nunca hubiera sintonizado nada. Hace un barrido completo. Ahí van a ver que aparece el bloque, si está encendido, o sea, si lo hacen en un lugar donde el bloque no está encendido, obviamente no lo va a detectar. Bueno, una vez que terminó de hacer el barrido, llegó al 100%, ponen detener y vuelven con la flecha para atrás. Cuando vuelven atrás, ponen guardar plan de canales. Y ahí ya les quedó guardado bajo ese ID de orden de trabajo el plan de canales nuevo con el bloque. Entonces, a partir de ese momento, cuando ustedes midan en un lugar, el espectro va a llegar hasta 1 giga y no van a tener problema. Porque lo que puede pasar es que si no tenían eso antes, nunca les detecte ni les muestre el bloque FDM. Bueno. En cuanto a las mediciones, si bien hay un montón de apps que tiene el medidor, para mostrar los parámetros básicos o lo mínimo que tendríamos que ver del bloque, lo que exponemos es la medición que se llama DOCSIS Check, que básicamente te deja analizar hasta 32 portadoras 3.0 y hasta 2 bloques DOCSIS 3.1, 32 bloques OFDM. Para hacer el ajuste, o sea, básicamente en cuanto a niveles, el bloque tiene que estar alineado con las portadoras DOCSIS 3.0. Digamos, en cuanto a potencia, tiene que estar en CPE. Digamos, lo ideal sería que estén al mismo nivel. Así que si lo van a contrastar contra, no sé, un analógico, va a estar 6 dB o debería estar 6 dB por abajo del analógico. Comentar lo que se ve ahí, después lo vemos en detalle. Sí, básicamente cuando ustedes hacen el barrido y agarran y se centran sobre el bloque FDM, en la barrita que va mostrando los canales, van a ver que les muestra el nivel del PLC, el MER del PLC, el code word error del PLC, o sea, los que pudo corregir y los que no pudo corregir. Esa es la primera fila, la de arriba de todo. Después van a ver lo mismo, o sea, el code word error corregidos y los que no pudo corregir del NSP y del perfil A. ¿Por qué muestra esto en la primera pantalla? Porque son los que considera críticos, o sea, los que siempre deberían funcionar como mínimo. Y después muestra el nivel promedio de todo el bloque, o sea, de todas las subportadoras, el nivel máximo, el nivel mínimo, o sea, el valor máximo de la subportadora que estaba con más potencia, el mínimo de la subportadora con menos potencia, la respuesta en frecuencia del canal, básicamente la pendiente que tiene el canal, eso es el ICFR, o la máxima diferencia entre las dos portadoras más. El MER promedio de todas las subportadoras, el desvío estándar del MER, el percentil de MER, que es básicamente, por ejemplo, ahí dice entre paréntesis 2. Eso significa que el 98% de las portadoras están por arriba de 34,9 dB de MER. En nuestro caso, esto debería cambiarse por el 10%, que es el criterio que usa el CMTS para cambiar de un perfil a otro, digamos, ¿no? Corríjanme si digo cualquier cosa, ¿no? Y después muestra el eco. Bueno, ese es el que quizás menos nos importa de todos los que tienen más peso, serían el nivel del PLC, el MER del PLC, quizás los code word error, si hubiera alguno que tiene uncorrectable, digamos, si no pudo corregir, eso ya sería grave.
Y después, bueno, los otros parámetros, quizás el percentil de MER puede ser relevante, pero bueno, eso se va a ir viendo y se van a ir ajustando los umbrales y cuando estén definidos se van a informar. La idea es estandarizar un poco el criterio. Bueno. Básicamente sobre el PLC, como les decía antes, en DocsysCheck la primer fila es toda sobre el PLC, lo que decimos es lo mismo que en los Single Carrier QAM, que el nivel entre -10 y 10, el MER por arriba de 34 dB, siempre hablando en boca del CPE. Y bueno, eso, que esté amarrado, básicamente si ya no llegó a bloquear el PLC, no vamos a ver nada sobre el bloque. Y el code error sin corregir, siempre en 0. Bueno, el NSP lo mismo, o sea, no muestra nivel y MER del NSP, solamente muestra si tiene code error sin corregir y corregidos. Los corregidos quizás no son tan críticos, digamos, si bien hay un umbral, lo grave es si tenemos algunos que no se hayan podido corregir. Y lo mismo del perfil A, básicamente como es el perfil de control o el perfil más básico de 256 QAM, debería siempre ser el más robusto. Y bueno, con esto de las correcciones, como preguntaba Jaime antes, todo esto responde a LDPC, digamos, es el algoritmo que usa para corregir. Bueno, en cuanto al nivel, lo que les comentaba antes, debería ser como el de una portadora, como el de una Single Carrier QAM, así que los umbrales que usamos son los mismos. En nuestro caso, digamos, a nivel compañía se estableció eso. En cuanto al MER, bueno, un poco la tabla que mostraba al principio de cuáles son las modulaciones en función del MER que tenemos en downstream. No sé si querés aclarar de por qué el 10% de percentil que usamos para configuraciones MTS, por eso se va también setear en el ONX el percentil 10, no el 2 como viene por defecto, que es demasiado exigente. Y básicamente por eso, porque la realidad es que al dar los primeros, al hacer la primera experiencia con bloques OFDM en la red, conviene no ser tan exigentes en el principio y ver si eso el día de mañana lo podemos llegar a subir o no. Es un criterio, digamos, básicamente. Estando al percentil 90, creo que de todas maneras está bien. Haremos la experiencia suficiente como para entender si ese valor lo podemos ajustar mucho más o el día de mañana lo vamos a tener que modificar de alguna manera. Esperemos que no. O sea, en el caso del percentil 98, como es más exigente, si el medidor interpreta que el percentil 98 cumple con el requisito, obviamente que el percentil 90 va a cumplir mucho más, digamos, si cumple con el 98, le sobra. Por supuesto, y básicamente es replicar la configuración que se le hizo al bloque FDM del CMTS. Claro. Básicamente para estar midiendo lo mismo que se configuró.
Ups. Bueno, otra cosa que muestra el medidor, si ustedes van más abajo dentro de DocsysCheck, es qué perfiles pudo amarrar, digamos. Entonces les va a mostrar el estado del perfil A, B, C, o si hubiera más perfiles configurados en el CMTS que pudo amarrar, también los va a mostrar como D, E, F, así todos los que encuentra el medidor, siempre y cuando los pueda ver y amarrar, si no, no los va a mostrar, o los va a mostrar como no, como aparece acá el caso del perfil C. Y en ese caso no va a medir tampoco el code word error, ¿no? Bueno, de acá creo que no hay mucho más. Acá lo mismo, o sea, se establece, o al menos Viavi te dice, como crítico necesito que el perfil A, el NSP y el PLC no tengan errores que no se hayan podido corregir. Nosotros también establecemos lo mismo dentro de los perfiles de los perfiles de modulación, digamos, que no son de control. O sea, nunca debería haber perfiles que no se puedan corregir, o sea, perfiles con code word error que no se puedan corregir, en el perfil que esté amarrado, o sea, en el máximo perfil que esté amarrado. ¿Cuántos perfiles te están preguntando? Hay 4 perfiles configurados que casualmente son los que habíamos mostrado en el ejemplo de la presentación anterior. Creo que acá hay un... La última. No. 5. No está. No, en la presentación anterior estaba, básicamente ahí están los que están configurados. La realidad es que también depende del CMTS, porque, por ejemplo, las placas generación 1 de los S6000, de los ARRIS, tienen una limitación en cuanto a la cantidad de perfiles de modulación que soportan, y el resto, tanto un CBR8 como un CASA o un C100G soportan más, con lo cual ahí estamos trabajando también con una cuestión de unificar esos perfiles de modulación, que el perfil 1 sea el mismo perfil para todos, que el perfil 2 también y demás. Se complica desde el punto de vista de que cada CMTS hace cosas distintas, y cada CMTS por ahí soporta cosas distintas. Pero vamos a tratar en la medida de lo posible que sean lo más unificados que se pueda. Bueno, y ahora veo que hubo varias preguntas de Jaime, ahora las respondemos, pero como última parte de la presentación, nada, dentro de DocsysCheck, si bien no pusimos todo lo que se muestra en el medidor, en cuanto al bloque FDM, también se muestra, digamos, el espectro, o sea, como haciendo un zoom en el bloque para ver la variación de niveles que hay dentro del mismo bloque, y el MER por subportadora, para hacer, si se quiere, un análisis más exhaustivo de qué está pasando dentro del bloque. El medidor te muestra un zoom de la portadora para que vos veas, por ejemplo, por qué el promedio me dio acá, y bueno, ahí podés quizás analizar un poco más en qué frecuencias hay más problemas o en qué frecuencia te está bajando el MER, o bueno, como la calidad del bloque, básicamente. Bueno, si querés, respondo las preguntas de Jaime. Las que Dice, ya que mencionas el MER, si bien nosotros ahora adoptamos un MER mínimo de 34, se aconseja usar un MER de 36 para la UFDM.
A ver, el MER mínimo de 34 es para que pueda amarrar el perfil de 1024 QAM, que sería el equivalente o sea, a espectralmente tener portadoras de 256 QAM en DOCSIS 3.0, ¿no? Correcto. Entonces, como mínimo decimos que debería ser de 34, que deberías tener 34 de BDMER ahí para optimizar el bloque FDM, la utilización de esa parte del espectro. Si tuvieras menos, estarías teniendo menos performance del bloque, menos performance respecto a tener single carrier QAM en esa porción. No sé si se entendió la respuesta. Después, Muestras la gráfica del NAR. Según se ve, tenés varias caídas en el NAR. No sé si la gráfica que mostraste o algo así. sí. Ya que muestra, según se ve, tenés varias caídas en el mar. ¿Esto es importante o no, dado que tenemos una corrección? Sí, Es importante, o sea, esos picos, obvio que te modifican, pero también es importante qué porcentaje de las subportadoras representan esos picos. Haría estar adentro de ese 10%. Claro. Hoy en día, si vemos más arriba, ni siquiera está dentro o por lo menos en la configuración de umbrales que tiene el medidor, esos picos para abajo no representan el 2% de todas las subportadoras. Entonces quizás no es tan crítico. Son 4.000 soportadoras para tener. Claro, dentro de... No, son 2.000 y pico, ¿o no? Son 2.000 4.000. Sí. En este caso, como tenemos un bloque de 96 y distanciadas en 50 kHz, más o menos tenemos 1880 o una cosa así. Así que bueno, sí, o sea, no está bueno que estén estos picos, obviamente. Quizás eso responde a que hay algún error en el espectro, digamos, no sé, que está más elevado el piso de ruido en esas soportadoras, eso hay que analizarlo, pero también es un poco de englobar todo, o sea, esos picos generan un montón de cosas que se podrían interpretar de distintas formas. Si fuera ese pico de 20,8 solo y todas las otras están bien, podría no ser nada grave ni afectarte en nada. Pero sí, probablemente tengas más corrección de errores por eso. Después no sé si me perdí alguna pregunta más arriba. No pueden mover las preguntas. Ah, bueno. ¿Tiene alguna pregunta más? Esperamos un segundito. Si no, le vamos agradeciendo a los compañeros que estuvieron colaborando y próximamente ponemos a disponibilidad tanto la web como los documentos que mostramos. Como nuestros mails también, si quieren contactarnos directamente, bueno. Muchas gracias por participar.